Bueno, amigos y amigas, estamos de regreso en Al Filo. Estamos con nuestro invitado especial, Eliseo Almanzar, con quien estamos hablando de diversos temas. Quedó una pregunta antes de la pausa, la vamos a retomar, y es para que Eliseo nos responda cuál es el rubro que más se está evadiendo los impuestos en la República Dominicana. ¿Cuál es ese rubro, Eliseo? Mira, habría que calcularlo por impuestos, pero los impuestos más evadidos en República Dominicana son los principales, que son el ITEVI y el impuesto sobre la renta. Y eso va conectado a la composición de la economía dominicana. Esta es una economía en su mayoría informal, más de un 50% de informalidad. Y la informalidad trae evasión. O sea, aquí lo que se mueve fuera del sistema es mucho mayor a lo que pasa por los canales regulares. Entonces, ahí habría que trabajar mucho y por eso los gobiernos desechan eso, porque eso se ve a largo plazo. Hay que invertir mucho, hay que educar mucho a la gente. O sea, eso es un trabajo que no solo reprimiendo se logra. O sea, tiene que haber una conciencia ciudadana. Si lográramos capturar ese dinero que se pierde por evasión en el impuesto sobre la renta, como tú decías, más o menos qué porcentaje pudiéramos recuperar de ese 24 que no hace falta llegar. Bueno, estamos hablando de que la evasión cuesta más de 250 mil millones de pesos al año. O sea, para que tengan una idea, el 4% para la educación son 200 mil millones. Esto es el 5%. O sea, la evasión es más grande que lo que invertimos en educación, pero también... ¿Y quiénes son los que evaden más? Porque yo me imagino que... Todo el mundo, pero y los empresarios, o sea, tiene que haber un renglón, por lo menos. La evasión en el sector empresarial probablemente es más baja que lo que nosotros podemos percibir. ¿Por qué? Porque el sector empresarial está inscrito en lo que es el gasto tributario. Sí. Tiene exenciones. Entonces, cuando tú tienes exenciones, tú no tienes que evadir. No. Entonces, y además el sector empresarial está formalizado, está bancarizado, entonces es más complicado evadir. Pero realmente la evasión, volvemos al punto, es un tema de formalidad de la economía. Eso va a tomar tiempo, formalizar a todo el mundo. Aquí se han adoptado esfuerzos interesantes, la ley de lavado de activos, por ejemplo, es un instrumento de formalización. Hubo una amnistía recientemente que concluyó el año pasado, pero en sentido general es un tema de formalización de la economía. Lo otro, hay rubros que son muy importantes en el tema de los impuestos, que son los combustibles. Los combustibles son los mayores recaudadores de selectivos. Los combustibles recaudan más selectivos que el alcohol y el tabaco, o la misma cantidad, pesan igual. Y es un impuesto de alta eficiencia, es uno de los impuestos que menos se evade. Todos tienen que echar. Exactamente, todo el mundo tiene que ir, y además aquí es un impuesto que se cobra en aduana. Aquí se trae combustible por 3 o 4 lugares. O sea que es fácil de fiscalizar, fácil de seguir, y las recaudaciones son cuantiosas. Este año, por ejemplo, 2021, las recaudaciones son alrededor de 60 mil millones de pesos en selectivos. O sea que es un impuesto que tú tienes ahí, y por eso yo, cuando veo que se anuncia que van a modificar la ley 112.00 y que van a bajar esos impuestos, a mí me causa sorpresa. Porque yo entiendo que el gobierno no está en condiciones de desprenderse ni un solo peso de lo que genera ese Eliseo, yo veo en otras sociedades, otras naciones, que hasta para usted poner un chimichurri le piden una certificación, un permiso, incluso municipal, una barbería, cualquier tipo de establecimiento. Logrando eso aquí en la República Dominicana, pues, pudiéramos entonces encaminarnos hacia el camino de la formalización y evitar que se esté perdiendo dinero de recaudación. Aquí nosotros tenemos un problema. ¿Pero por qué los gobiernos no hacen eso? Porque nosotros tenemos un problema de idiosincrasia histórica. Este territorio, que después se convirtió en la República Dominicana, el atractivo principal era que tú venías aquí y hacías lo que tú querías. Este era el territorio, y de ahí es una diferencia histórica radical con nuestros hermanos haitianos. Mientras en Haití todo el mundo era esclavo, aquí todo el mundo era libre. Este era el territorio con más personas de color libres. Entonces, todo el que venía corriendo de cualquier sitio se instalaba aquí y hacía lo que quería. Y ese es nuestro ADN. O sea, por eso el dominicano es difícil formalizarlo y ponerlo a caminar por el mismo sitio. Decía
Hay una frase que se le atribuye mucho a Trujillo, dice que nosotros solo caminábamos delante del fuete, detrás del cheque. O sea que es una cuestión, tú sabes, de idiosincrasia. Pero las generaciones nuevas tienen otra visión y es probable que logremos en algún momento formalizarnos, pero todavía nos falta mucho. Tema de educación. Eliseo, por primera vez tenemos en el presupuesto general de la nación 1 billón. Estamos hablando, señores, de mucho dinero, pero ciertamente hay... ¿Por segunda vez? Sí, por segunda vez, sí. Correcto. Por segunda vez estamos hablando de 1 billón. Y esto no indica a nosotros que la economía va creciendo. Bueno, lo que pasa es que esa expansión que tú estás viendo es directamente proporcional a la expansión del endeudamiento. O sea, tú tienes en los ciclos normales de la economía dominicana, los financiamientos eran 3.500 millones de dólares, entre 3.000 y 3.500 millones de dólares, que eran prácticamente el 100% de la inversión de capital. Las administraciones del PLD cuidaron mucho eso. El mismo monto de capital era lo que se tomaba como financiamiento. Entonces había un efecto neutro. Ahora, ¿qué está pasando? Ahora venimos en el efecto contrario. El presupuesto del 2021 tenía necesidad de financiamiento de 291.000 millones de pesos. Que es, si usted convierte eso a pesos dominicanos, es exactamente el doble del monto presupuestado de inversión de capital, de la cual se ejecutó menos del 50%. O sea, no sé si me están siguiendo. Sí, entonces, claro. Hubo un presupuesto complementario que aumentó esa necesidad de financiamiento y la llevó de 291.000 millones a 307.000 millones. Y en eso es que va a terminar el año. 307.000 millones de pesos de financiamiento con menos de 65.000 ejecutados. Ahí tú tienes una brecha que es la que te explica el aumento del monto del presupuesto. Entonces, ¿qué va a suceder ahora? Bueno, ¿por qué se dio eso? Sencillo. Habían unos ingresos contemplados por activos, o sea, ingresos de capital de 80.000 millones. Era cuando estaba el rumor aquel que iban a vender Punta Catalina, ¿no? Sí, así es. Pero eso no se dio. No se dio y eso fue llevado de 80.000 millones de pesos a 10.000. Y por cierto, usted sabe que hay otro rumor con la eje. A eso voy a conectarlo. Fue llevado a 10.000. De 80 a 10.000 fue bajado. Y de esos 10.000 han ingresado 5.000 solamente. Sí. O sea, miren cómo empezamos en 80 y terminamos en ese ingreso de 5.000. Entonces ahora lo conectamos con el presupuesto de 2022. ¿Y qué resulta? Que ahí hay 45.000 millones de ingresos de capital. Pero no se sabe qué activo es que va. No se sabe qué activo. Ajá. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, lo mismo que pasó este año. Se va a reajustar en el camino, se quita ese ingreso de capital y se sustituirá por otro financiamiento. Que va a haber que revisarlo más temprano que tarde el presupuesto, porque está hecho con unos supuestos del petróleo a 62,70 dólares y el petróleo está a 84 dólares. O sea que eso automáticamente tiene que ajustarse. Si el petróleo no baja en los próximos 60 días, tienen que ajustar el presupuesto. Hay que ajustar el presupuesto. Porque el gobierno entonces terminaría en déficit. Porque las erogaciones son mayores. Claro. Eliseo, como tú eres un especialista en derecho constitucional. De lo que menos hemos hablado. Sí, claro. Fíjate que el presidente de la República ha propuesto varias reformas y dentro de las reformas que propone es que se le dé garantía constitucional al Ministerio Público Independiente. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? Bueno, pero a mí me gustaría saber qué es lo que le falta al Ministerio Público Dominicano para ser independiente. Sí. Porque la ley, primero la Constitución, correcto, dispone la politicidad, la independencia operativa, le otorga las funciones de dirigir la política criminal, la inamovilidad, dispone el porcentaje de miembros que puede nombrar el Poder Ejecutivo, el 50% de los procuradores adjuntos y el Procurador General de la República. Entonces, ¿qué más lo que quieren? El problema es el procurador. Que nombrar al procurador, una persona, pero el Ministerio Público lo componen miles de personas. Entonces, por nombrar a uno, el Ministerio Público no es independiente. O sea, que usted no está de acuerdo con la posición. Yo pienso que la legislación que tenemos y la Constitución garantizan la independencia del Ministerio Público.
¿Y la no, salida no hay que tocarlo. ¿Y qué tú piensas sobre de sacar el Ministerio Público o la figura del procurador de la mesa del Consejo Nacional de la Magistratura? Eso pudiese ser viable. Si hay una modificación, aquí hay otras cosas que hay que visitar en la Constitución. Por ejemplo, revisar el tema de las mayorías de edad para acceder a cargos electivos. No es justo que usted tenga 18 años para votar, pero usted tenga que esperar a los 30 años para ser diputado. ¿Entiendes? Eso es incongruencia. La verdad. Más cuando los partidos políticos tienen cuotas para la juventud. Y más cuando ¿Cuotas para qué? ¿Para ser relleno de los partidos? No, son cuotas de participación, porque tampoco son cuotas que garantizan exacto. la elección. Aquí hay temas que hay que reforzar, como por ejemplo el tema cómo se calculan las mayorías para el Consejo de la Magistratura, la mayoría legislativa, para controlar el tema del transfugismo de una manera más clara en la Constitución. ¿Cómo se calcula la mayoría? Si electoralmente o físicamente. ¿Entiendes? O sea, hay varios temas que visitar en la Constitución que son mucho más importantes para la vida democrática que el mecanismo de designación, porque eso es lo que se quiere cambiar, el mecanismo de designación del procurador. La ley de partido está violando el precepto constitucional de la libertad de elegir y ser elegido con este tema que hemos visto reciente de la resolución de la Junta, que está limitando a algunos candidatos a que hagan actividades. O sea, ¿es violatorio eso? Bueno, lo primero es que es una ley que se está aplicando, fue diseñada para un periodo X y se está aplicando fuera de ese periodo. Porque esa ley aplica para el régimen electoral, no para los periodos donde no hay campaña, donde no hay elecciones, donde no hay nada de eso. Entonces ahí hay que ver cuáles son las posibles intromisiones en los derechos fundamentales, libertad de reunión, de asociación, de expresión. Eso, en la constitucionalidad de eso es cuestionable y muy discutible. Eliseo, ¿la parte política respecto a ese tema se impone a las partes jurídicas? Claro que sí, claro que sí. Es que mira, en los temas constitucionales, la mayoría de las decisiones, y en los temas económicos también, porque si nos vamos a una política de invernadero, de lo que hay que hacer, ciencia pura, aquí estuviésemos discutiendo una reforma fiscal, pero hay un costo político, aquí hay un presidente. Hay un costo político. Por supuesto. Los presidentes le tienen miedo, echan para atrás. El capital político de un presidente, su popularidad, y más un presidente que llegó en un proceso democrático abierto, pero donde hubo que pactar con muchos sectores que serían los tocados en esta reforma. Entonces el presidente tiene que tratar de esquivar eso lo más que pueda y patear esa pelota lo más lejos de él posible. Decía otro invitado, que era Felipe Vallejo, que estuvo con nosotros aquí hace una semana, que el presidente dejó pasar su momento para la reforma fiscal. Por supuesto. Porque todos los presidentes cuando llegan lo hacen en el primer año. Yo iba a decir eso mismo, y qué bueno que mi amigo Felipe lo dijo. ¿Qué sucede? O sea, hubo un error estratégico. El presidente tenía que hacerlo antes de llegar, cuando llegó, antes de iniciar los procesos judiciales, antes de todo eso. ¿Qué sucede? Que el electorado, la sociedad dominicana se sintió estafada porque se intentó meter la reforma escondido en el presupuesto de 2021. Entonces, de ahí en adelante surgió una desconfianza y una falta de comunicación, no logró los apoyos sociales necesarios, después sacar ese globo de ensayo, de filtrar eso y después cómo cae. Que sí, que no. Pero también hay que reconocer que por primera vez un presidente llega a la República Dominicana a gobernar bajo un momento de pandemia mundial. Pero nadie lo Entonces tú no le puedes hablar. Señores, estamos hablando de que la situación dominicana para ese momento, todo el mundo está enfocando cómo resolver el problema del COVID. Tú no le puedes venir a hablar de reforma. Bueno, pero el problema fiscal no se ha resuelto, ni se va a resolver mientras tú estés recaudando un 15%. Y ese es el ejercicio que hay que hacer aquí. No es decir que yo gasté menos que aquel, porque reitero, por menos que gaste el gobierno, no alcanza el dinero. Entonces, lo que había que hacer era al llegar, eso se resolvía, no intentar meter la reforma escondida. En la transición tú podías ir hablando de eso. Si miren, hay que hacer una reforma. De hecho, en el plan de gobierno del PRM está. O sea, en la página 211, en la 212, perdón, del plan está la necesidad de reforma y de que se iba a discutir en un pacto fiscal.
Ahí está la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, la Ley 112, que establece los parámetros y los objetivos del pacto fiscal. O sea, este gobierno, desde que llegó, ha pecado de algo, que se ha dejado manipular por las redes sociales. Vemos que empiezan con una medida y luego la recogen. El PRM tiene un ADN del conflicto, que quizás ahora no lo estamos viendo porque no están en un proceso electoral interno, pero vemos voces dentro de ese partido que se pronuncian incluso en contra de su propio gobierno. ¿Tú ves que este gobierno pudiera írsele de las manos al presidente Luis Abinader una vez estemos llegando al proceso electoral? No creo que se le vaya a las manos porque esto es una democracia madura, esto es un país que valora mucho la estabilidad social y a mí no me parece que nadie, ni en el gobierno ni en la oposición, esté apostando al caos. De hecho, todo el mundo lo que quiere es que hayan instituciones fuertes y procesos transparentes y claros, así como le permitieron llegar al PRM al poder, así que le permitan a otros competir con ciertas reglas de igualdad. Entonces, el PRM es hijo del PRD. El PRD es un padrote y el PRM tiene su ADN. O sea, eso comenzó a sillazo. Sí. Así fue que empezó. Eso no, nadie aquí, así nació el PRM. Sí, claro. Nadie aquí en 2014 Aquellos sillazos, pensaba que en el 2015 iba a haber otro partido. Ni siquiera ellos mismos. O sea, Pero la sociedad dominicana votó. Claro que votó por el cambio. Pero eso es una coyuntura que podemos analizarla. Si ustedes me vuelven a invitar. Claro que sí. Tú eres parte de este programa. La puedo analizar. Sí. Y lo podemos analizar con los números del pasado proceso electoral. O sea, hemos llegado a la parte final, pero antes de todo, yo quisiera hacerte unas preguntas. Vemos que el Ministerio Público pone en operación diferentes operaciones para atrapar criminales, ¿no? Pero muchos de ellos, en el caso también, persigue a las personas que han cometido actos de corrupción, pero en el caso de las personas que han cometido actos de corrupción, hay una cantidad que se quejan que el Ministerio Público le viola su derecho. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? Yo pienso que los procesos no han sido llevados respetando la norma del debido proceso en muchos casos. Se han cometido algunas violaciones, muchas prisiones preventivas que no se justifican porque no hay peligro de fuga, no son personas con antecedentes, no son criminales peligrosos y se ha hecho mucho aparataje, un manejo poco ético de lo que son las comunicaciones en los procesos. Se ha estado filtrando deliberadamente por líneas de comunicaciones de forma subrepticia datos para condicionar a la ciudadanía para entonces después. Yo pienso, a grosso modo, pienso que por ahí es que se ha conducido eso y eso hay que corregirlo. ¿Tú piensas que a la República Dominicana llegó una corriente que se ha internacionalizado, que le llaman el lawfare? Sí, claro. La politización de la justicia. Aquí han venido son dos corrientes, porque esa que tú dijiste de politización de la justicia viene de la mano con la judicialización de la política. Exactamente. Que son dos corrientes que corren paralelas. Gracias. Gracias, José Almanzar, por estar con nosotros, señores. A ustedes por la invitación. Si te gustó este video, no olvides darle like, Al Filo RD, y activar las notificaciones. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube e Instagram, como Al Filo RD. Nos puedes escribir al correo programa alfilo@gmail.com y visita